Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poquitito de un entrenamiento que obviamente no es muy habitual, pero sí calculo que todos en algún momento han escuchado de algunos beneficios o a los atletas de alto rendimiento que hacen temporadas en altitud o en la altura. Este, es un método que para la resistencia y en algunos casos, como vamos a ver, da un extra, o sea, vale la pena y puede aportar algunas cositas que en las zonas bajas no son posibles, o sí son posibles, pero a veces cuando se llega a cierta meseta, tal vez utilizar este tipo de metodologías puede resultar. Que eso es un poquitito lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De los atletas que nos representan a nosotros, que muchas veces este, los escuchamos hablar en alguna entrevista o cuando van a algún juego olímpico y demás, que hablan de, sí, no, porque tal día bajé de la altura y demás. Bueno, vamos a ver un poquitito eso, que obviamente en un amateur también se puede aplicar, pero vamos a ver cómo vale la pena y si vale la pena y algunas características que hay que tener en cuenta. Bien, es una charlita corta, pero no deja de ser interesante, así que espero que les genere alguna inquietud. Bien, primero y principal, tenemos que conocer cuáles son las adaptaciones importantes, ¿no? Para la resistencia, o sea, para rendir mucho más tiempo a mejores intensidades. Bueno, básicamente tiene que ver en gran medida con el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es la conjugación de la ventilación pulmonar, o sea, el aire que entra y sale, el gasto cardíaco, que tiene que ver con la cantidad o el volumen de sangre que sale del corazón por minuto, y todos los transportadores de oxígeno. O sea, está muy relacionado a lo cardio respiratorio, ¿no? El consumo de oxígeno. Bien, y dentro de esas adaptaciones, ¿qué es lo importante del consumo de oxígeno? Y generar la mayor cantidad de volumen máximo de oxígeno, o VO2 máximo, que lo vemos muchas veces, que esto tiene que ver con la capacidad de los tejidos para utilizar el oxígeno. Si mis tejidos son mucho más capaces de utilizar el oxígeno, quiere decir que van a ser más económicos metabólicamente y van a rendir más, sobre todo en resistencia y también en cuanto a la recuperación. El consumo de oxígeno máximo se mide en mililitros por kilogramos por minuto, ¿no? De manera relativa, para compararlo. Ustedes más o menos están, la mayoría que están bien entrenados, alrededor de los 50 tienen de consumo de oxígeno. Y tengan en cuenta que un atleta de elite está en los 70 y a veces mucho más por encima. Hay algunos super atletas que tienen hasta 90 de consumo de oxígeno. O sea que tienen todas estas adaptaciones muy afinadas para que puedan producir energía de muy bajo costo y puedan lograr grandes intensidades y grandes volúmenes al mismo tiempo. Bien, otra de las cositas que son importantes es la capilarización, o sea, que pueda llegar a todos los tejidos, ¿no? La mayor cantidad de sangre oxigenada, ¿no? Esto se hace a través de los capilares y eso también el entrenamiento lo genera. Como decíamos, bueno, obviamente el aumento de los volúmenes cardiorrespiratorios, el aumento de los volúmenes tanto a nivel de la respiración como a nivel cardíaco, como vimos la otra vez en lo que pasa con el ventrículo izquierdo al eyectar sangre, que eso se ve aumentado en un deportista entrenado, y obviamente a más niveles eso se nota más. Bien, los transportadores de oxígeno, los más conocidos son los glóbulos rojos, pero también tenemos en realidad la hemoglobina, ¿no? Del glóbulo rojo, la mioglobina, que es lo que transporta oxígeno dentro del músculo, también es muy importante. Y después, que tiene que ver con mucho, con todo esto, también las fibras musculares. Las fibras musculares que sufren adaptaciones, este, como sabemos hay varios tipos de fibras musculares, obviamente las fibras que se llaman rojas o fibras lentas
son las que nos permiten adaptarnos y tener mejores rendimientos en cuanto a la resistencia. Con el entrenamiento hay algunas fibras que no son fibras lentas, pero se terminan mutando en eso, con lo cual van a tener a nivel metabólico mucha economía y eso nos va a ayudar a tener mejores rendimientos en cuanto a la resistencia, que es lo que nos interesa. Bien, eso a grandes rasgos. Y ahora vamos a ver un poquitito qué es lo que pasa en la altura, y por qué tiene que ver con todo esto. Vamos a mirar acá este grafiquito. Acá está la altura, ¿no? Y acá está la presión. Cuando yo estoy a nivel del mar, tengo una presión que en hectopascales está en 1000 o por encima de 1000. Si lo miro en bares, está en 1,013. Bien. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente hay una columna de aire, si yo estoy ubicado acá, hay una columna de aire muy grande, entonces la presión es bastante alta. A medida que me voy acercando a zonas más altas, esta columna de aire, obviamente, yo me ubico acá, es menor. Con lo cual, el gradiente de presión cambia y eso hace que mi cuerpo tenga que hacer una exigencia un poquitito más alta para tener la misma cantidad de oxígeno. Bien, y eso no solamente es importante la presión de esta columna de aire, sino que también hay algo importante que es la densidad del aire. En las zonas altas, yo acá hago, esto es totalmente esquemático, las moléculas de oxígeno van a estar como más separadas. Y en las zonas bajas, por obviamente la presión, van a estar muy juntitas. Muy, muy juntitas. Entonces, la densidad es otro de los puntos. Con lo cual, cuando yo voy a zonas altas, no solamente que voy a tener menos presión para que entre de manera fácil el aire, sino que también, al ser menos denso el aire, cada vez que tome aire voy a incorporar menos moléculas de oxígeno. Entonces esto, obviamente, ¿qué es lo que hace? Hace que el cuerpo tenga que hacer un montón de mecanismos para subsistir en cuanto al oxígeno, ¿no? A todo nuestro sistema. Bien, ¿y cómo lo hace? Esto se detecta, el organismo lo detecta sobre todo a través del filtrado, ¿no? Glomerular, a través de los riñones, y ahí es donde empieza un mecanismo de eritropoyesis. Las glándulas suprarrenales empiezan a secretar la famosa eritropoyetina, o conocida más vulgarmente como EPO, o resumidamente como EPO, que está a través del torrente sanguíneo, va a la médula ósea, y ahí estimula la médula para que genere nuevos glóbulos rojos. Básicamente eso es lo que sucede en la altura. Bien. Como les decía, las adaptaciones en la altura lo que van a hacer es, primero, un aumento de glóbulos rojos y hemoglobina, que como veíamos lo que necesitamos para ser mejores en resistencia, esto tiene que ver con los transportadores de oxígeno y es muy, muy importante. También hay un aumento de la capilarización, o sea, de la llegada de sangre a todos los tejidos, ¿no? A través de los capilares, estos vasos, y de mioglobina, que es el transportador de oxígeno dentro del músculo. Y después, obviamente, hay un aumento de enzimas metabólicas. Bien, esto obviamente es totalmente natural. Todos conocemos, en primer lugar, el EPO porque cuando hay alguna noticia referida al dopaje, ¿no? Que obviamente, si yo de manera exógena me suministro eritropoyetina, obviamente, como vimos en las charlas de doping, está totalmente prohibido. Y también, si yo uso mi propia sangre, sacándome sangre, y después que me recupero de eso, me pongo esa sangre para tener más de estos transportadores, también estamos hablando de doping. Pero bueno, esto en la altura es totalmente natural, por este mecanismo
que les nombraba anteriormente. Bien, ¿y cuáles son los beneficios al bajar? ¿Mm? Obviamente lo que busca cualquier deportista de resistencia, mantener mayor intensidad de esfuerzo y por más tiempo. ¿Mm? Bien, ¿cuál es el otro extra que tiene la altura? Bastante fortaleza mental, porque en las zonas altas, obviamente, las condiciones son un poquito más exigentes, con lo cual, obviamente, me tengo que someter a mayor esfuerzo. Y también la mayoría de los lugares que tienen estas características, que ahora vamos a ver un poquitito cuáles son en realidad los lugares óptimos, son lugares que tal vez sean solitarios, que no tenga conexión, muchas veces que no tenga, hoy que se vive tan conectado, que no tengamos conexión, son lugares agrestes, lugares que tal vez no tenga esparcimiento, con lo cual eso como beneficio va a tener que me concentre mucho en el entrenamiento, en la actividad y demás, que eso es fundamental para el rendimiento, porque no me puedo abocar a otra cosa, pero al mismo tiempo obviamente sea algo duro. Y también obviamente, como le pasa, han escuchado muchos deportistas que cuando van a estas zonas se alejan de su familia y demás por un tiempo prolongado, que ahora vamos a ver ese tiempo. Bueno, eso en realidad es la parte que hay que luchar un poquitito, pero genera también una fortaleza mental extra, que si yo estoy en mi casa y hago mi vida rutinaria normalmente. Bien, ¿cuál es la metodología? Que acá vamos, porque no es que voy a cualquier lugar, no es que voy el tiempo que quiera o estoy un ratito y listo. Primero, cuando voy a la altura tengo que tener en cuenta, por todo esto que mencionamos, que tengo que hacer una fase adaptativa. O sea, yo no puedo replicar exactamente lo que estoy haciendo en zonas bajas o sobre el nivel del mar, hacerlo en zonas altas, ¿no? Entonces lo que voy a tener es una adaptación de 4 o 5 días. En esos 4 o 5 días, lo que se hace es trabajar a menor intensidad de la que se trabaja sobre el nivel del mar y a menor densidad, o sea, pausas más largas. Entre cada estímulo las pausas van a ser más largas. Bien. Después viene otra etapa donde se empieza a trabajar la intensidad de manera similar a las zonas bajas, pero se mantiene la densidad. O sea, trabajo intensidades similares a las zonas bajas, pero todo con mayores recuperación. Bien. Y después, obviamente, eso va a durar 2 semanas aproximadamente, de lo último que mencionamos. Y después voy a tener 2 semanas más, que va a haber un incremento en cuanto a las cargas, que sobre todo va a estar referido al volumen y también después a la densidad, o sea, voy a empezar a achicar las pausas. Bueno, si hacemos así un paneo de esto, voy a necesitar por lo menos unas 3 semanas como mínimo, mínimo 3 semanas. ¿Por qué? Porque obviamente las adaptaciones no se dan de manera inmediata, es todo un proceso. Lo ideal es acercarme más que nada a las 4 semanas. Algunos no lo soportan o soportan poco por lo que les mencionaba antes, de esto de estar en solitario y demás. Otros se organizan en grupo, en equipo y la verdad la pasan muy bien. Porque sí necesito estar bastante tiempo ahí, no es que voy y vengo. Bien. Una cosita que hay que tener en cuenta es, todas las alturas son iguales, todos los lugares son iguales y demás. En realidad, las alturas recomendables son las alturas medias. Las alturas medias, para entrenar en resistencia, se consideran cuando están por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar y hasta los 2800 metros. Esto es aproximado, obviamente, pero estas alturas son las alturas medias, que son las que mejores beneficios me va a dar. ¿Por qué? Porque son alturas que me permiten entrenar, que no son
tan, pero tan agrestes, ¿no? para la actividad, y me van a permitir tener todas estas adaptaciones que decimos. Esas son las alturas que se recomiendan. Bien, pero bueno, en cuanto a la metodología, no termina todo acá, sino que después tengo que bajar de la altura, ¿no? Y obviamente eso se entiende que tiene que ser en un periodo de competencia, o que voy a generar rendimiento, o buscar el éxito, ¿no? deportivo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, o un mejor rendimiento simplemente, con lo cual voy a tener una prueba, ¿no? como competencia. Ahora, ¿es para todos iguales? Acá es donde hay un punto importante. No. La verdad que tanto a la altura en sí, en la estadía, como después hacer la bajada y la competencia y demás, responde muy distinto en cada persona. Eso es algo que muchas veces no se encuentra un patrón determinado, sino que es ensayo y error, con lo cual tenemos algunas descargas que funcionan muy bien bajando y teniendo 3 días, 5 días y la competencia, y otros que necesitan por lo menos una semana. Y a veces también sucede que el mismo deportista primero le funciona bajando inmediatamente compitiendo, y otras veces no le funciona. Y después, cuando prueba hacer una descarga un poquitito más larga, obviamente se siente mejor. Con lo cual por eso hay que irlo manejando con mucha individualidad. ¿Qué es lo que pasa cuando bajo? Y obviamente, por todo esto que hablábamos antes de las adaptaciones, hay más densidad en el torrente sanguíneo, y a veces cuesta eso hacer, es como otra adaptación que hay que hacer. A veces el pulso en un principio se eleva un poquitito, pero después se estabiliza y al contrario baja. Bueno, pero eso hay que estar atento a las individualidades y cómo se va comportando en cada uno. Con lo cual, como les decía antes, a veces puede salir bien de entrada, otras veces hay que probar varias veces. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando bajo y ya me quedo en zonas bajas? Bueno, todas estas adaptaciones y demás las voy a poder mantener aproximadamente unos 20 días. O sea, después, al volver al medio que estaba anteriormente, voy a volver a lo que era antes, a tener todo lo mismo que tenía antes. Con lo cual, si no se hace nuevamente un estímulo similar en una situación exigente similar, se va a ir perdiendo eso. Con lo cual, por eso, para un periodo competitivo, para una prueba muy puntual, a veces es importante este tipo de entrenamientos, ya que 20 días es una buena cantidad de días para hacer un periodo competitivo, y sobre todo en los de larga duración, 3, que puntualmente es un día, y es la competencia, puede venirme muy bien esto. Bien, ¿cuántas veces esto se puede hacer al año? Y hasta 3 veces, obviamente un deportista de rendimiento y que vive de eso. 3 veces al año puede hacer eso de acuerdo al calendario competitivo o no, para mantener cierto nivel. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? O sea, ¿cuándo vale la pena hacer este tipo de entrenamiento? Primero, obviamente tienen que ser deportistas formados con varios años de experiencia. ¿Y por qué esto? Porque si yo puedo lograr un montón de adaptaciones o mejorar en zonas sobre el nivel del mar, está bueno aprovecharlas. Pero obviamente, cuando tengo muchos años como deportista y quiero seguir mejorando porque estoy en una meseta, que es totalmente natural cuando estoy muy cerquita a mi techo o en el techo mío, ahí es donde tengo que empezar a pulir de todos los ángulos. O sea, ahí es donde cobra más valor
el descanso, donde cobra más valor la nutrición, donde cobra un montón todos esos mínimos detalles. Y este tipo de entrenamiento está muy bueno para cuando estoy en esa etapa. O sea, cuando yo hice un camino, una formación deportiva y una carrera deportiva medianamente prolongada, llego a mi techo y ¿qué es lo que tengo para mejorar? Bueno, tengo este tipo de entrenamientos en condiciones más exigentes. Bien, ¿qué otra cosita vamos a tener en cuenta? Hay que ir con buena forma deportiva. ¿Mm? Este, como sabemos que nos vamos a someter a todo esto que hablábamos, que es mucho más exigente para el organismo, obviamente tengo que ir ya con alguna buena forma deportiva. Si vengo de una lesión, no me conviene ir. Si vengo de un parate prolongado, tampoco me conviene ir. Tengo que haber transitado por lo menos un periodo de preparatorio especial o estar en un periodo precompetitivo. Tengo que tener una buena forma. Si estoy lesionado, vengo de una lesión, me conviene hacer el proceso de readaptación, obviamente en zonas bajas y después ir a la altura. Bien, otra de las cositas que es importante, evaluar los medios de entrenamiento, o sea, si el lugar tiene una pista adecuada, de qué material es la pista, y demás, si hay lugares medidos o no, etcétera, etcétera, y los terrenos, porque obviamente puedo trabajar la parte específica en pista o en algún sendero, pero también los rodajes largos, tengo que tener en cuenta dónde lo voy a hacer, y en la mayoría de los casos son terrenos áridos, agrestes, con rocas en algunos casos, con desnivel también. Por eso también llevar un buen nivel de preparación física de base, de entrenamiento de la fuerza, es muy importante para no tener inconvenientes cuando voy a este tipo de terrenos. Y eso lo tengo que evaluar, lo tengo que tener en cuenta y tiene que servir como parte de el programa de entrenamiento. Bien, otra de las cosas, tener en cuenta las comodidades. Lugares obviamente en el mundo hay miles, pero hay que ver si tengo un lugar después adecuado para descansar, si realmente las condiciones están dadas, si el lugar puedo consumir los alimentos que necesito. Todo eso hay que evaluarlo. Son detalles que no son menores. Bien, y después otro puntito que también hay que tener en cuenta, que las adaptaciones, estas que hablamos desde un comienzo, en cuanto a la altura, no son iguales para todas las etnias. Bien sabemos que en los países así que tienen grandes corredores, justamente cumplen con estas alturas, que más o menos están alrededor de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero no todos se adaptan de la misma manera. Esto justamente lo han comprobado con estudios. Como conocemos, en los países africanos tienen diferentes tribus, ¿no? Y no todos son corredores, ni todos son buenos para correr. Y tiene que ver un poquitito con esto. En Kenia, los corredores por excelencia son los Kalenjin. Los Kalenjin hacen una adaptación como les mencionábamos. Y es este tipo de adaptación porque se descubrió que en la migración que llegaron a donde hoy están los Kalenjin, a esa zona que es del Valle del Rift, ellos venían de zonas bajas. Es una etnia que su naturaleza viene de zonas bajas y migraron a zonas altas. Con lo cual el cuerpo se comporta de esta manera y hoy en día una de las cuestiones que hace que sean grandes corredores es esto, estas adaptaciones que han generado gracias a la altura. Muy bien. Ahora, Kalenjin no solamente hay en Kenia, también hay en Uganda, porque geográficamente también es similar y se ve que han migrado ahí, lo que pasa es que pertenecen a otro país. También les ha sonado últimamente Uganda como
uno de los países que tiene muy buenos corredores, que ahora que se pusieron a entrenar seriamente, sobre todo el récord recientemente y otros en ruta de 10 y 5 kilómetros, tiene que ver un poquitito también con esto. Estamos hablando de la misma etnia, son los Kalenjin. Bien, en Etiopía, los Oromo es la tribu por excelencia que también son los corredores y tienen características similares, y también ha pasado lo mismo, migraron de zonas bajas a las zonas donde hoy están, que es el Valle del Rift, que geográficamente está compartido ahí entre estos países. ¿Qué es lo que descubrieron en cuanto a los estudios? Que está muy bueno eso. Hay un estudio que se hizo con atletas Kalenjin en cuanto a el esfuerzo, ¿no? A esto de lo que le decía antes, la fortaleza mental y demás. Y Santos Consejero es un español que hace muy buenos trabajos, descubre que la oxigenación del lóbulo frontal, la parte prefrontal, es mayor en estos atletas de estas etnias en los últimos momentos de exigencia máxima. Y no sucede lo mismo con los caucásicos que han estudiado, no pasa eso, hay una disminución del oxígeno en esa zona cerebral. ¿Qué es lo que tiene de importante esto? La zona por excelencia que nos permite el agonismo, o sea, nos permite luchar contra el esfuerzo, es justamente el lóbulo frontal. Y si yo tengo ese lóbulo frontal con más oxigenación y obviamente con mayor cantidad de nutrientes, voy a poder luchar mucho más contra el dolor, contra la fatiga. Con lo cual eso, sobre todo en los tramos finales de las carreras, de la competencia, es fundamental. Y creo que todos tienen grabado en sus retinas, no es anormal encontrar atletas kenianos que llegan y es como que se les apaga la tele cuando cruzan la línea, o sea, dan todo al 100%. Y otros atletas que llegan también, que para ellos dieron el máximo, pero que se los ve muy enteros. Bueno, tiene que ver un poquitito con esto. Y esto se descubre que posiblemente tiene que ver con que en la vida fetal se genera mucha más capilarización ya en ese momento al estar en la altura. Y esta capilarización extra que se genera en esta parte cerebral, obviamente también, más allá de todas las demás condiciones, les da un extra como corredores, que no es algo menor. Después hay otro estudio que lo hizo Cynthia Bell, que es una antropóloga que se dedica a todo temas respiratorios, muy interesante, y adaptaciones en la altura. Estudió los Oromo, que son, como le decía, la etnia por excelencia de los etíopes, contra los Amhara, que son la otra etnia que no son muy buenos corriendo. Y lo que descubre es que justamente los Oromo hacen una adaptación, como les decía, generando más transportadores de oxígeno, porque justamente migraron. Y los Amhara, que son básicamente más autóctonos de la altura, generan una compensación a través de la vasodilatación, que tiene que ver con una reacción que la genera también el riñón y parte de hormonas suprarrenales. Con lo cual, ese tipo de adaptación, si bien hace que estando en la altura sean muy eficientes, no les da un extra cuando van a zonas bajas. Y por esto se explica un poquitito por qué hay muchísimas etnias que son autóctonas de altura que no son, no resaltan en deportes de resistencia. O sea que, resumiendo un poquitito todo esto, que no todos se comportan de manera igual en la altura, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Bien, en esos lugares les muestro un cachitín los medios de entrenamiento, como les decía, hay pistas de atletismo, a veces rústicas o no,
algunas sintéticas también hay. Y bueno, y después hay muchos caminos, se entrenan mucho por senderos, por caminos y demás. Pero están todo el tiempo con estas alturas. En Kenia básicamente ronda desde los 1700 a los 2400 la altura. Eh, Casi siempre todos en la zona que mayor entrena, que es el Doret, están alrededor de los 2400. Y las carreras que hacen, que sobre todo lo hacen en capital, la capital tiene unos 1700 metros sobre el nivel del mar. Etiopía tiene una diversidad mayor de altura, tiene zonas que llega incluso hasta los 3200, que eso es mucho, pero bueno, para los atletas de gran rendimiento, puede generarles un extra, ¿no? Porque aparte siempre estuvieron o entrenaron en alturas de 2800, 2400, y tener la posibilidad de vez en cuando ir a 3200 es todavía un plus aún mayor. Bien, ¿qué más les puedo decir de esto? En Kenia casi siempre son muy individuales, se hacen grupitos y demás, no dependen de algo centralizado. En Etiopía, en cambio, está todo centralizado, o sea, es una cuestión de Estado. El Estado regula a los entrenadores, dónde se entrena, cómo se entrena y toman las decisiones de los entrenamientos. Con lo cual, bueno, aparte de otras cosas, es una de sus herramientas de exportación, Etiopía. Bueno, y Kenia, más allá de esto de que conocemos a los corredores y que tienen el aliciente de esas alturas que pueden entrenar y demás, sabemos que también tiene un tema con el doping y también la mayoría le da eritropoyetina, o sea, que también hacen uso del dopaje, y también incluso como Rusia, como vimos en doping, estuvieron muy cerquita de sancionarlos. Y bueno, y terminan zafando justamente por esto, porque no son una cuestión de Estado como pasó con Rusia, sino que tiene que ver más con los representantes y demás. Bien. Preguntas, dudas, alguna cosita que quieran repasar, los escucho, abran el micrófono o escriben. Dos preguntas. Sí, Dieguito. ¿Cómo es? ¿Qué pasa más allá de los keniatas, que tiene todo lo que hablaste y todo eso? Sí, acá en Argentina, un atleta que nació en Cachi y que entrenó toda su vida en Cachi y viene a competir a Buenos Aires, ¿una ventaja? Eso por un lado. Y por el otro lado, al revés. ¿Qué pasa con nosotros que entrenamos todo el tiempo acá y de repente queremos ir a correr el Raíz de los Andes? ¿Cómo es el ambiente, cómo es la adaptación en ambos casos? Yo tuve la oportunidad de hablar con gente de Salta que entrena siempre en Salta, en 1100 metros en Salta, y como hoy entrenan en montañas, etcétera, han venido a correr los 21 de Buenos Aires y dicen, nunca más en mi vida voy a correr a Buenos Aires, porque en Buenos Aires no se puede correr por la humedad, lo cual comparto. Claro. Entonces, bueno, más allá de la humedad, ¿cómo es el tema de la altura, ir de un lado al otro y el otro habiendo nacido y el nado siempre ahí, más allá del... Muy buenas tus preguntas. Primero, como les decía, como no se comportan todo igual, y a veces los que son autóctonos del lugar, no siempre tienen un extra en cuanto a la gente que vive en lugares con altura sobre el nivel del mar, porque ya están como adaptados a eso. No les genera ningún extra en algunos, como les decía de estos estudios, haber nacido en la altura. Incluso en zonas muy altas, hay estudios de zonas muy altas que para la resistencia en zonas bajas no tienen ni un poquitito de ventaja. Y tiene que ver con esto, con el organismo, cómo reacciona y siempre el cuerpo puede reaccionar y adaptarse cuando le das algo
distinto y un poquito más exigente. Si vos naciste en la altura y siempre te manejaste ahí, obviamente vas a tener un nivel normal, por ahí no vas a generar un extra. Que sí pasa a veces con estos atletas, como les nombré, de estas tribus, que tiene que ver con que migraron de zonas bajas a zonas altas. Eso por un lado. Y después, que es muy buena tu pregunta, ¿qué pasa si yo entreno acá y voy a ir a un lugar alto? Bueno, la realidad es que tengo dos opciones. Una es hacer una adaptación, que son por lo menos, me va a llevar 15 días, para aclimatarme en la altura y demás, y a ver cómo me pega y demás. Y la otra opción que tengo es llegar y con lo que tengo ir y correr, porque obviamente me pasa lo que hablábamos acá, voy a estar en una zona con menor densidad de oxígeno y menor presión, con lo cual mi cuerpo lo va a sentir. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá en las zonas bajas para ir de la mejor forma a competir en una zona más alta? Bueno, ni más ni menos que buscar estas adaptaciones dentro de mis posibilidades. ¿Y cómo logro eso? Bien, el consumo de oxígeno, primero la capilarización, que es súper importante, son los trabajos prolongados, todo lo que es las carreras continuas lentas de larga duración y todo eso, fomentan la capilarización. Y después, los trabajos de consumo de oxígeno máximo, que me dan mayor consumo de oxígeno, son los trabajos que están por encima de umbral, o sea que son los que me hacen generar hipoxia en mis tejidos, son los que me dejan sin aliento, los que no puedo hablar mientras lo voy haciendo. Básicamente la conjunción de eso en la mejor de mis posibilidades. Esas son las dos opciones que tengo. Pero obviamente el entrenamiento o la competencia en altura se hace sentir. Y como les decía también, no a todo es igual. Yo las veces que he ido a la altura, me pasa que, sobre todo los primeros días y los entrenamientos tranquilos, es como que no siento que me afecta. Ahora, después cuando pasan unos días y si quiero entrenar un poquitito más fuerte, ahí sí lo noto. Sobre todo lo noto en la recuperación. Por ejemplo, no sé, entre una pasada y otra, siento la necesidad de tener que meter más aire de donde no pueda, que obviamente mi frecuencia respiratoria es mucho mayor y necesito más tiempo. Eso naturalmente. Pero en los primeros días, en mi caso, por ejemplo, yo no siento que me afecte y sobre todo si salgo a trotar o a hacer algún rodaje tranquilo, es como que sí, no pasa nada. Pero bueno, después con el paso de los días se va sintiendo. Perdón, ¿Antonio? dijiste, Sí. no, lo del VO2 máximo dijiste que era a lo máximo entrenar, y el consumo de oxígeno que dijiste, pues justo medio se me cortó. No, Había dos formas, una la de... para generar esta adaptación, la capilarización la haces con los rodajes largos y lentos. Y después, bueno, okay, lo que es el consumo máximo de oxígeno son los entrenamientos específicos que son más bien intensos, más bien intensos y también prolongados, o sea que no puedo ni hablar ni contestar. Esos son las dos, los dos entrenamientos. Que a veces se habla de entrenamiento polarizado, que tiene que ver con justamente lo que es estímulos muy tranquilos mezclado con estímulos muy intensos. O sea, y no estímulos de nivel medio o de nivel umbral. Eso se puede trabajar, que casi siempre ustedes han tenido experiencia, que lo hacen cercano a la competencia, donde tienen entrenamiento exigente por un lado, que cuestan, y después son más bien regenerativos, trotes lentos, trotes tranquilos, no tienen muchos estímulos a umbral. Esa es una de las maneras de trabajar. Perfecto, gracias. No, a vos. ¿Tony? Jorge, sí, no, te preguntaba si la altura, además, digamos, de estas adaptaciones que tienen que ver con la resistencia y las sensaciones vinculadas
con la resistencia, si tenían alguna relación también con el tema de las lesiones, por ejemplo. O sea, ¿hay alguna diferencia? O sea, menor propensión a lesiones, ¿afectan o benefician al cuerpo No, respecto a, mira, o nada? en la realidad hay un temita que le pasa a muchos de los chicos cuando van a la altura, que tiene que ver con esto que nombraban, que tengo que conocer el terreno más allá de la pista, ¿no? Ujú, Este, como se someten a justamente desnivel constante, o sea, cuando salen a trotar no es que salen en llano, ajá, sino más bien están en la altura y tienen subidas y bajadas constantemente. Obviamente, en las subidas la fase de impulso se ve más exigida, eso tiene que ver mayor exigencia de los tendones de Aquiles, mayor exigencia de los isquiotibiales y glúteos, y en las bajadas obviamente se somete más mecanismo de frenaje o sostén, que hay mayor exigencia, sobre todo en los cuádriceps y también en glúteos. A muchos les pasa que cuando van de zonas bajas a la altura y no tienen por ahí en cuenta eso, o van con una pobre preparación física para eso, ajá, suelen tener alguna lesión, sobre todo a nivel tendones, ¿m? Por esto del terreno ondulado. ¿Eh? ujú, Pero bueno, eso hay que preverlo. Como ujú. le decía, hay que ir en buena forma y con muy buena preparación física. Ok, Eso es. pero yo lo digo, por ejemplo, las etnias africanas Sí, respecto de los caucásicos, son digamos, les da algún tipo de ventaja, digamos, el hecho digamos, de la altura y de la capilarización que tienen y de la oxigenación y te demás, entiendo. para no Ma- lesionarse tanto o no. O, la, el punto está en esto, o sea, la altura más que nada el beneficio que le da a nivel fisiológico. A ok, nivel ok, mecánico, ok. la ventaja que tienen ellos, pero que no tiene que ver con la altura, tiene que ver con la etnia, que es su estructura. Estamos hablando de estructuras muy, pero muy livianitas. O Ah, sea, ok. por debajo de los 60 kilos en los hombres, por Ujú, debajo de los 42 kilos en las mujeres. Entonces, eso, obviamente, como saben, que correr con la acción de la gravedad hace que tenga que absorber mi peso corporal, eso es una de las ventajas que les otorga, pero tiene que ver más que nada con la composición corporal y ok. con la etnia y no con la altura. Y no con altura. Perfecto, Uh-huh. Pero bueno, perfecto. sí es una ventaja. Como desventaja, que muchos se lesionan de ello, es que algunos que son un poquito autodidactas no manejan un poquito el tema de la higiene muscular y corporal, de la elongación y demás. Ok. Otros que no son autodidactas, eso sí lo manejan y está bien. Y el otro tema es el calzado. Kenny en un momento tenía muchas fracturas por estrés en los pies, pero claro, tenía que ver con que grandes volúmenes, grandes intensidades, con calzado en malas condiciones o sin calzado. Este, Esa es la contra que tiene. Pero como Perfecto. beneficio tiene que ver eso, su Bien. composición corporal que es totalmente genética, Ujú. y eso los beneficia. Y la ventaja es estrictamente fisiológica, o sea, el aporte de la En altura cuanto a es... la altura, sí, Sí, perfecto. totalmente fisiológica. Ok, ok. Dale. Bien, ¿alguien más? Algo que... Jorgito, Sí, Jorgito, hola. hola Fabi. En los deportes de conjunto, ¿vos qué aconsejás? ¿Se puede llegar a hacer un trabajo de este tipo? Porque ahora está medio de moda y muchos clubes lo hacen. ¿Y en qué momento de la preparación de la planificación? Te escuché decir que era más o menos periodo preparatorio específico, precompetitivo. Claro, eso para ¿Qué alguien, para un conviene? deporte de resistencia, ¿no? Que su especificidad tiene que ver con la resistencia, ¿no? Entonces, yo en un deporte de resistencia como es el atletismo o el running, iría cercano ahí al periodo precompetitivo, ¿no? En los deportes de conjunto, la resistencia, si bien es súper importante y es una cualidad, obviamente, que tiene mucho que ver con la recuperación y todo lo demás, pero no es la específica en sí del deporte, ¿no? Porque la mayoría de los deportes de competencia tienen esto de mucha alternancia metabólica, ¿no? Y de las intensidades también alternadas.
yo en un deporte de equipo iría más bien en el periodo de preparación general, periodo preparatorio general. Porque la altura, por ejemplo, para velocidad cortita, como tengo menos densidad, soy más veloz en la altura. Y a la vez, indirectamente, ya estando en la zona, obviamente voy a generar un poquito de adaptaciones, más lo que puedo hacer de resistencia. Con lo cual, en un deporte de equipo yo lo usaría como base de la preparación general, que sí, está bueno eso. Y después haría... También para trabajar, como vos dijiste, la parte de voluntad, de sacrificio, todo eso, ¿no? Bueno. Sí, y aparte, bueno, estos lugares que son tranquilos, el grupo, las cosas que se pueden generar son buenísimas. Y después, bueno, bajar de ahí y trabajar bien lo que es la realización, ¿no? De lo bien específico y técnico, yo creo que ahí sería la combinación más óptima para los deportes de equipo. Pero no entendí, si te dura 20 días, ¿por qué beneficios sacas en la época de competición para los deportes en equipo? Si lo haces en la parte, digamos, de preparación. Si no se te va, cuando empezás a competir, ¿no se te va? Mirá, vos lo que lográs es una base. O sea, esa base, una cosa es para competir en el deporte individual. En un deporte de equipo lo que vos haces, si mirás el rendimiento del equipo como una pirámide, le ampliás la base. Con lo cual, esa base, al ser mucho más amplia, va a generar después, en lo específico, un pico mayor. Con lo cual, más allá de esos 20 días, vos podés generar, obviamente, un pico de rendimiento un poquitito mayor cuando sea el momento competitivo. Porque para un deporte de equipo, esto sería preparación general, no específica. Para un deporte de resistencia es específico. Pero ese sería el aliciente, más allá de todos los demás condimentos que, como decía Fabi, del trabajo en equipo y de la concentración y todo eso. Claro. Bien. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, damos por terminada la... Los futuros